Padre, te adoramos, te bendecimos, te exaltamos. Padre bendito, todo el Rey del Universo, llénanos de sabiduría, de entendimiento, Padre, para que todo lo que vaya a ser explicado en este taller sea para honra y para gloria y conocimiento de cada uno de mis hermanos, Padre. Bendícenos a cada uno de nosotros y danos sabiduría y entendimiento. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Señor Dios Todopoderoso, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das de ser bendecidos por ti. Como lo decía Fernando, cuando hay 2 o 3 reunidos, allí estarás, y desde antes de que llegáramos estabas aquí preparando esta grande bendición para nosotros. Solo tengo palabras de agradecimiento por tu amor, tu bondad, tu misericordia, porque nos has permitido traer y conocer estas buenas nuevas que tienes preparadas para nosotros. Gracias por la vida de Fernando y de cada uno de los que están aquí presentes, y recibimos tu amor, tu sabiduría y tu enseñanza con mucha gratitud. Gracias, Señor. Amén. Amén. Bien, amados hermanos, que el Señor nos siga bendiciendo como creo que lo está haciendo. Amén. Dios ha recibido la primera ponencia. Habéis quedado algunas cosas claras, algunas dudas ahora después del café, porque ahí empiezan a bajar todas las dudas, ¿cierto? Y todas las preguntas. Pero espero que si ha sido una bendición que también vienen ahora, nos van a ayudar mucho a seguir entendiendo el proceso del discipulado. Y esto, hermano, es algo dinámico, no penséis que porque ha terminado la ponencia y tal, no podemos hacer preguntas, podemos compartir o preguntar cosas, ¿no? Esto no es una estructura, esto es algo dinámico, orgánico. Somos un organismo, una organización. Esto es importante. Ahora vamos a la segunda ponencia que se llama Cómo discipular. Herramientas, actitudes y consejos. Muchos de estos son herramientas y, lógicamente, como te digo, actitudes bíblicas, pero también aquí he puesto mucho también algo de la vivencia personal, ¿no? Consejos personales de lo que yo he ido viviendo en mi vida como cristiano, que creo que también nos pueden servir muchísimo. Vamos con la primera. Esto nunca olvidemos, hermanos, y esto creo que nos pondrá los pies sobre la tierra. Somos pecadores redimidos enseñando a otros pecadores redimidos. No estamos en una posición de súper espirituales, ¿no? Yo soy el súper hermano espiritual que te vengo a enseñar porque tengo más tiempo que tú, tengo más revelaciones divinas, he caminado sobre el mar, ¿cierto? He volado por el cielo sin alas, sin aviones, y he recibido revelaciones del cielo a través de un rayo. No es así. Soy un pecador redimido como tú, que está buscando también al Señor cada día, ¿cierto? Y estamos transmitiendo también y trabajando con otros pecadores redimidos. 2 elementos esenciales, pero esenciales como respirar y como comer. ¿Qué es? Oración y Biblia. Todo lo que hagamos delante del Señor tiene que haber oración, hermanos, y también Biblia, es decir, conocer lo que estamos hablando y enseñando. Aquí hay un error muy conceptual, y generalmente se da en muchos cristianos, ¿no? Que no entendemos el mensaje de la Biblia, o no entendemos lo que la Biblia dice porque no conocemos los conceptos. Si no entendemos, hermanos, los primeros 11 capítulos de Génesis, no vamos a entender absolutamente para nada el resto de la Biblia. Si no entendemos el libro de los Hechos y no lo hemos leído, no vamos a entender para nada las epístolas que vienen después. Y si tenemos eso claro, el resto de las cosas van a ir cada una cayendo por su propio peso. Bien, el discipulado comienza en el corazón del nuevo creyente como una respuesta al Señor. ¿Os acordáis del anterior que el discipulado comenzaba con la salvación, cierto? Y ahora esta es una respuesta del nuevo creyente al Señor, diciendo: Señor, mi primer paso es, ahora yo quiero aprender, quiero conocer, ¿cierto? Quiero crecer en ti. Aquí dice, esto es lo que dice el Señor, ¿cierto? Lo habla en plural, pero aquí está en singular, dice: no me elegiste tú a mí, sino que yo te elegí a ti y te he puesto para que vayas y lleves fruto. Lo que hablábamos también en la sesión anterior, el primer fruto, el primer crecimiento que hay en nosotros, la primera reproducción es lo que Dios ha hecho en nosotros y es lo que tenemos que crecer. ¿Entiendes o no? No se entiende un cristiano sin frutos. No se entiende un cristiano con el fruto, ¿cierto?, que el Señor va poniendo en cada uno de nosotros. En algunos casos será más rápido, en otros casos será mucho más lento, pero siempre tiene que haber un crecimiento
crecimiento constante. Algunos hermanos serán más maduros que nosotros, otros serán menos maduros, unos tendrán más conocimiento y otros no, pero esto es un proceso, hermanos, nunca nos olvidemos de esto. La santidad es algo instantáneo, pero también es un proceso. Somos santos en el momento en que nos convertimos, pero después hay un proceso en que vamos creciendo y seremos definitivamente santos cuando el Señor aparezca en la gloria por nosotros. Y todo es un proceso en la vida cristiana. Nadie debe obligar a otro a abrazar el discipulado. No insistamos. Si alguien no quiere decir ser discipulado, no insistamos con él. A veces lo amenazamos con las penas del infierno, si no es cierto, ¿no? Si la persona no quiere ser discipulado, quizás porque su corazón no ha tenido un encuentro o está ahí en medio, ¿cierto? Porque ser discipulado, como vimos anteriormente, es una respuesta, ¿cierto?, a la invitación que el Señor nos ha hecho. La respuesta es algo personal. Esto va de cada uno de nosotros. Cuando nos enamoramos del Señor, cuando nos enamoramos de su causa, ¿no? ¿Qué es lo que queremos saber? ¿Quién de aquí nos ha enamorado? A ver, creo que todos nos hemos enamorado una vez, una chica linda, guapa, y nos hemos casado. ¿Qué es lo que queremos saber de ella cuando recién nos enamoramos? Primero pasar tiempo. Conocerla mucho más y pasar tiempo con ella, ¿cierto? Esto es igual. Nosotros cuando nos enamoramos del Señor, ¿qué queremos? Saber más de Él, conocer más de Él. Me acuerdo que yo cuando me convertí a los 15 años, lo único que quería saber más y más y leer, ¿cierto? No entendía nada, algunas cosas, ¿me entiendes? Encontraba a Pablo aburrido. El libro de los Hechos me parecía el libro más aburrido que había escrito la Biblia, pero cuando lo empecé a entender, dije, Señor, aquí hay una riqueza profunda. Y pareciera que es como el mismo Espíritu Santo que te va llevando a conocer y a conocer más. Tampoco se trata de lecciones, lo que veíamos anteriormente, sino de relaciones mediante las cuales, ¿cierto?, se enseña al otro cómo hacer lo que debe. El marquito no debería haberlo puesto ahí, pero bueno, yo lo puse ahí, ¿cierto? Así que no se trata tanto de lecciones, sino que de relaciones mediante las cuales se enseña al otro cómo debe hacer, ¿cierto?, lo que debe hacer. Volvemos a lo mismo, hermanos, no es transmisión de conocimientos, es relaciones. ¿Entiendes, no? Relaciones. ¿Cierto? Una transferencia de vida en el discipulado. No es, como veíamos también, ¿cierto?, una serie de lecciones bíblicas, cumplirlas bien, aprenderlas de memoria y después, si te he visto, no me acuerdo. Incluso esta relación de discipulado puede durar hasta el fin de nuestros días, porque siempre vamos a estar aprendiendo. Bien, para empezar, tú debes ser uno de ellos, debes ser también discipulado. Esto es importante, hermano, y esto habla de la relación y también, digamos, de, por así decirlo, de la palabra no es sumisión, podríamos dar una cobertura espiritual. Si yo, digamos, quiero discipular a alguien, ¿qué debe pasar conmigo? Me tengo que dejar discipular también. Yo también tengo que dejarme discipular. Alguien tiene que hablar sobre mí enseñándome también. Esto es una transferencia. A veces nos ponemos aquí en el lugar de yo sé más que tú, sé más que el resto, sobre mí no debe haber nadie más y todo lo que yo digo hacia abajo es ley. No es así. Si yo quiero tener un discípulo, yo también tengo que estar aprendiendo en cobertura, ¿cierto?, o debajo de otro hermano con más experiencia, con más conocimiento que yo. Esto es muy importante. Solo los discípulos pueden hacer discípulos. Si yo soy discípulo, ¿cierto?, también podré ser discípulo. Como dijo alguien, el que quiera mandar tiene que aprender a ser mandado. ¿Entiendes? Si un día quiero aprender a mandar, también alguien tiene que haber mandado. Si quiero que alguien me obedezca, yo también tengo que haber obedecido, porque así conozco el proceso. Si quiero hacer discípulo, yo también tengo que ser discípulo, porque solo estos pueden hacer discípulos. También tener un plan estructurado para irnos llevando día a día a la madurez de carácter y servicio. ¿Qué significa un plan estructurado? Por ejemplo, si vas a empezar un tema con él, saber qué cosas estás enseñando, si es posible llevar una asistencia con este hermano y no ir saltando de tema en tema. No vamos a empezar con Génesis, ¿cierto?, después pasar a Apocalipsis, después pasar a una epístola, después pasar a Malaquías o después pasar a otro libro. No, hermanos,
Si vamos a empezar a enseñar el libro de Hechos, terminemos con el libro de Hechos completamente. Si vamos a empezar en una epístola, terminemos con esa epístola. ¿No? Eso es muy, muy importante para que aprendamos y entendamos y tener un plan estructurado de trabajo. Hay una cosa que a mí no me gusta en la Biblia. Obviamente que pasen por acá, también hay aquí sillas. Disculpe. Bienvenidos. Y pastor Saraledú, un café espectacular que nos hemos servido. Volveremos a por acá, hermano, también. No, si Cristian no nos come el pan, no vamos a poder. Bien. Hoy el video que está siendo grabado, hay que editarlo después. Fíjate que una de las cosas que a mí no me gusta, hermano, de la Biblia, digo porque que no es de la Biblia, sino que es un invento humano, los títulos que le ponen a las cartas. ¿Sabes por qué o no? Porque nosotros nos dedicamos a enseñar títulos y ciertos aspectos, pero no enseñamos la carta completa. ¿Sabías tú que las cartas o los evangelios no tenían título, ni capítulo, ni versículo? Eran cartas que se escribían completamente. Entonces, supongamos, cuando nos vamos a ver cierto texto, te aparece ya con un título, te das cuenta y con un capítulo. Nosotros creemos que esa parte hay que hablar o predicar, que no es nada más, por supuesto, ¿no? Pero si leyésemos la carta completa, nos daríamos cuenta de qué es lo que está diciendo el autor. Y por eso a veces parcelamos la escritura o la diseccionamos, ¿no? Pero son cartas completas. Y ahí vas, un día lee la Biblia sin fijarte los títulos y te vas a quedar mucho más claro qué es lo que está diciendo el autor de esa epístola. Bien, seguimos. Deben poder ver en tu ejemplo de amor al Señor y a los perdidos lo mejor de tu enseñanza. Como dicen algunos, este es el padre Gatica. ¿Qué hace? Predica pero no practica, ¿cierto? Deben ver en nosotros, ¿cierto?, el amor que tenemos al Señor y a los perdidos, y en lo que ven en nosotros siempre va a ser lo mejor de nuestra enseñanza. Dicen que un hecho o una foto habla más que 1000 palabras, ¿cierto? Lo que vean en nosotros, el amor que tengamos, el discípulo también se va a impregnar de ese amor, ¿cierto? Cuando nos vean vibrar por el Señor, va a decir, esta persona está viviendo, vibra por lo que está haciendo compartir. Deben aprender de lo que te ven hacer y no de lo que les ordenas que hagan. Es una enseñanza importante, ¿cierto? Lo que nos ven hacer. Si nuestros discípulos nos ven orar, ¿qué van a hacer ellos? Si nos ven leyendo la palabra, ¿qué van a hacer? Él no va a hacer lo que nos da el maestro, porque el maestro es su referente, ¿te das cuenta, no? Si Él nos ve que amamos al prójimo y nos dejamos la piel, Él va a hacer exactamente lo mismo, porque así vamos a ir, digamos, enseñando. ¿Qué hacía el Señor Jesús antes de mandarnos a predicarnos por los discípulos? ¿Qué hizo el Señor? Sanó enfermos, ¿cierto? Habló a multitudes, dio de comer, ¿te acuerdas o no? Tuvo compasión. Y cuando los mandó, ¿qué les dijo? Ustedes hagan lo mismo. ¿Por qué? Porque lo vieron hacer, ¿te das cuenta, no? Y vieron la compasión que el Señor sentía por las multitudes. Debes sentir tu amor paciente hacia ellos, amor paciente. ¿Qué pasa cuando nos está un hermano un poco caro? Sí, cierto que es complicado. A mí me queda ese de mandarlo a freír espárragos, ¿cierto? Porque te sacan de casilla, pero debe haber un amor paciente y un interés personal en su desarrollo y su productividad. Un amor paciente. Aquí está mi pastor. ¿Cuántas caras han salido? A ver, mira acá. Robert. De las 20 que tiene, 15 dicen Robert ahí. ¿Te das cuenta? Un amor paciente. ¿Quién es pastor? El pastor es el que tiene ovejas. El que huele ovejas, ¿te has dado cuenta? No el que sufre por ellas. Ese es un corazón de pastor. Aunque sus ovejas a veces no sean lo mejor, pero él ama, sufre, vive, piensa, cree en ellas, ¿cierto? E invierte su tiempo en ellas. Esto también es parte de un discipulado. En el fondo, un discipulado, hermano, es un pequeño pastoral. Ahí estuvo. Y ahí se va viendo
y multiplicando los ministerios. Y un interés personal en su desarrollo y productividad. Es decir, también tenemos que estar atentos a ver si nuestros discípulos están o no creciendo. Lo que os decía adelante no es cuestión de transmisión de enseñanza, sino preocupado del desarrollo y la productividad. Y aquí tenemos que tener también un alma de psicólogo, quizás, ¿no? o de un poco de psicología. Saber por sus palabras, por lo que él está viviendo, dónde está más débil o dónde está más fuerte. Porque nosotros, nuestras palabras, delatamos lo que estamos viviendo. ¿Te das cuenta, no? En nuestra iglesia, el anciano Francisco Martínez nos está enseñando consejería. Y una de las cosas que uno aprende es escuchar a la persona, y la persona lo que te está diciendo inconscientemente te está diciendo su problema. Y tienes que estar atento a eso. Cuando tu discípulo esté repitiendo algunas frases o algunas actitudes constantemente, porque esa es su necesidad y tienes que fijarte más en ese para su desarrollo y productividad. También hacemos una especie de trabajo de psicología con ellos, ¿me entiendes o no? Y esto es importante para nosotros, si queremos ver a nuestros discípulos que vayan creciendo. Intégranos en el discipulado haciendo preguntas. Yo podría pararme aquí, o cualquiera, hacer un estudio bíblico, ¿cierto? Hablar, entregar y después me puedo ir, ¿cierto? O puedo dejarlos con 10 o 20 o 100 dudas o preguntas. ¿Cómo integramos a una persona? Haciendo preguntas. ¿Ves? Que ellos desarrollen su capacidad, por decirlo, de conocimiento y de sabiduría que también puedan tener. ¿Te has dado cuenta, no? Porque a veces podemos hablar y la persona no tiene una interrelación con nosotros. Entregamos nada más mensajes o conocimientos. Pero cuando estés discipulando también haz preguntas, porque ellos te van a ir diciendo y tú vas a ir captando el tipo de conocimiento que saben. No es lo mismo preguntarles el Padre Nuestro, el Salmo 91, las bienaventuranzas que las conocemos, a que le preguntes un pasaje sobre una epístola de Pablo que son un poco más profundas. ¿Me entiendes o no? Porque precisamente en la medida que hagamos preguntas sabremos lo que ellos saben o no saben y lo vamos a integrar con nosotros en este discipulado. También escúchalos y no uses tus respuestas como símbolo de autoridad. Yo esto he visto muchas veces en ciertos maestros que cuando alguien te pregunta, conmigo lo hicieron también, y me avergonzaron una vez cuando hice una pregunta, ¿no? El maestro me respondió de una forma muy chulesca, ¿no? Y me humilló delante de los demás. Yo me sentí muy mal, por supuesto, ¿no? Entonces, cuando alguien te pregunte, responde, ¿cierto? Con sinceridad, pero no demostrando que tú sabes más que los demás. Ese es nuestro gran error a veces, porque a veces estamos, ¿cierto?, discipulando. Queremos demostrar nuestra autoridad delante de los demás que sabemos. El Señor jamás demostró su autoridad, digamos, de forma autoritativa. Cuando hubieron preguntas y dudas, Él las respondió con humildad. ¿Te das cuenta, no? Escúchalos y no uses tu respuesta como símbolo de autoridad. Yo sé más que tú, ¿cierto? Y tú tienes que, si yo lo digo porque esto es verdad, a veces podemos estar equivocados también. Si se equivoca en alguna respuesta, no lo avergüences ni lo compares con los demás. ¿Cierto? ¿Qué pasaría si tuviera 5 discípulos y yo? Resulta que 3 son más aventajados que otros. Y le pregunto a uno que no sabe mucho, pero si tú no te das cuenta que este hermano sabe lo que has estado haciendo tú, ¿cierto? No es una forma. No avergoncemos a la gente, porque ese puede ser el principio del fin del discipulado, ¿sabes tú? O de perder un alma para el Señor. No usemos esto, ¿cierto?, ni compararlo con los demás ni avergonzarlo. Si haces alguna pregunta y no la sabes, sé honesto y reconócelo. A veces a los que enseñamos nos cuesta reconocer nuestros errores, nos cuesta reconocer que no sabemos, porque sentimos que ante el otro vamos a ser un poco rebajados, ¿no? Es que no sabe mucho, sabe tú, se está yendo por la rama. Si no sabes algo, reconoce, hermano, fíjate que la pregunta que tú me estás haciendo en este momento no está a mi alcance, no tengo idea, pero me comprometo a buscar la respuesta y te la traigo. Eso es una actitud correcta delante de un discípulo. Porque a veces te hacemos preguntas profundas y nosotros no tenemos todas las respuestas, ¿eh? No tenemos todas las respuestas. Y ese también es un símbolo y un signo de humildad. Si te hace una pregunta, no lo sé, hermano, me has pillado de sorpresa, pero me comprometo a traerte la respuesta.
Y si te has comprometido a dar la respuesta, ¿qué tienes que hacer? Traerla, por supuesto, ¿no? No vamos a hacer decirlo de lo voy a bypassear, ¿no? Y ojalá que no me moleste más, no es así, ¿no? Comprometernos. Además te edifica a ti mismo. Por supuesto, porque uno a veces fíjate que a mí me han hecho preguntas que a mí pero jamás se me han pasado por la mente, ni se me pasarían. Como tengo una sola neurona y a veces me recalienta, entonces claro, no pienso mucho, ¿no? Pero me han hecho preguntas y yo he aprendido, ¿sabes tú, no? Y he agradecido esa pregunta. De hecho, hermano, sabes que ni jamás se me había pasado por la mente, ni siquiera me la había formulado, pero me ha servido a mí, ¿sabes? Bien, seguimos. Sé consciente de que algunos de ellos traerán respuestas que ya conocen de antemano. Nuestros discípulos también son muy espabilados, ¿no? A veces te vienen con una pregunta que ellos se la han cocinado y te quieren pillar. A mí me ha pasado unas cuantas veces. A mi pastor también yo creo que sí, ¿no? Te las trae cocinada, a ver cuánto sabes tú, qué me vas a responder, ¿no? Con doblez a veces también te las traen a ver, porque a veces la gente piensa que a una persona que recién está discipulando, hermanos, no sabe mucho, ¿ya? Y tiene que incluso su forma de aprender y de ver las cosas, incluso tiene que su forma de pensar tiene que ordenarla. Piensa que son personas nuevas, muchos que están hablando de discípulos, ¿no? Y tienen que aprender a pensar, a relacionar preguntas y saber que hay cosas que aunque las pensemos, no se pueden decir cierto ni se pueden llevar a cabo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Responder sabiamente y no dejar que nos aparten del tema. Me ha pasado muchas veces, discipulando, que hay personas que me traen otras preguntas y he perdido media hora, 45 minutos respondiendo cosas y cuando tengo que ir al tema principal, se me fue la hora, se me fue la onda, se me fue todo lo que tenía que hacer y me he perdido. Cuando hay temas que se escapan, son más profundos, son temas de otras cosas, apárcalas, comprométete a estar con él un día y las vas solucionando, pero que no te apartes. Y más todavía si tienen más gente. Si es algo personal, una conversación abierta. Pero a veces he tenido 5 personas y justo un hermano me dice esto y los demás me quedan mirando con cara de mí. ¿Y nosotros qué? Y tienes que ser fuerte, mejor dicho, tener un carácter firme para decir, mira hermano, esto lo vamos a conversar en su momento. El ser un discipulador no significa que tengas todas las ideas ni todas las respuestas. Esto es muy importante lo que hablamos. Tú eres un discipulador, el Señor te va a llamar, ¿cierto? O su maestro. No tenemos todas las respuestas ni tenemos todas las ideas. Esto nos pasa también con el liderazgo, hermano. A veces pensamos, o nosotros creemos la gente, que el líder debe tener todas las ideas del grupo. Pero ¿qué pasa cuando se le acaban las ideas? ¿Qué nos pasa al que es líder? A veces entramos a preocuparnos, la gente no va a creer en mí, voy a dejar de ser líder, no sé qué. ¿Sabes tú cuál es el secreto de un verdadero líder? Que integra todas las preguntas de los demás o todas las ideas en su liderazgo, en su discipulado o en la tarea encomendada. Por ejemplo, vamos a hacer X cosa, ¿ya? Un ejemplo. Y todos van a dar ideas, que también tendrán idea, por supuesto. Pero ¿dónde va a estar, digamos, la grandeza de todo esto? Que no se va a hacer mi idea, sino que se va a hacer la idea por lo que aportó cada hermano. ¿Qué vas a hacer con esto? Los vas a integrar, no los vas a excluir, ¿me entiendes? Y ellos se van a sentir comprometidos con el trabajo, porque su idea o parte de su idea también está involucrada. No sé si te capta la idea. Y ellos trabajarán más motivados. Pero ¿qué pasa si los de atrás me dieron otra idea y no están incluidos aquí? Sabiamente, en el próximo trabajo que haré yo, incluiré las ideas de los que no fueron integrados. ¿Te das cuenta? Y la gente se va a sentir integrada, trabajará con motivación y se dará cuenta que el líder no tiene todas las ideas, sino que también toma en cuenta mis ideas. No sé si me has captado lo que he querido transmitir. A veces el líder cree tener todas las ideas, pero es muy bien que nos agotamos de ideas o se agotan de ideas y hasta ahí llega el liderazgo, ¿no? Trata de integrar siempre todo lo demás, incluso porque tu discípulo también puede tener muy buenas ideas. Bien, avanzamos. Intenta estar lo más informado posible de lo que está sucediendo en la sociedad. A veces la televisión, tenemos pura basura, pero a veces también te dan cosas buenas. Por ejemplo, ¿qué responderías si alguien te preguntara tu opinión sobre los Anunnaki, los Illuminati, los Opars, el planeta Nibiru, la Deep Web,
los doppelgangers, los zombies, el nuevo orden mundial, las ideologías de género, las teorías de conspiración, el futuro de Europa, la nueva era del cambio climático. Sabemos algo de esto, ¿no? Estas son cosas y teorías que vemos todos los días. La gente se pregunta en estos documentales, ¿no? Nos ven a cada rato qué va a pasar, ¿cierto?, con Europa, la nueva era, la liberación femenina, la ideología de género. ¿Tenemos alguna respuesta? ¿No? ¿Estamos al menos informados? ¿Sabemos lo que significa? Un líder debe saber todas estas cosas, o al menos tener cierta noción de todo esto, ¿me entiendes? Porque cuando veamos más adelante y nos enfrentemos a la sociedad postmodernista de la nueva era, ellos hablan mucho de esto y nosotros debemos tenerlo muy, muy claro. O al menos tener una noción de no solo ser expertos en la Biblia, sino a través de la Biblia filtrar todo esto y darles una información a la gente. Porque ellos no van a llegar a preguntarte de Jesús inmediatamente. Vendrán a preguntarse qué sabes tú de esto, qué opinión tienes sobre estas cosas. Y eso también debemos saberlo como líderes, ¿cierto? Y en el discipulado. Bien, ten presente que muchos de quienes vas a discipular traerán nociones, en ocasiones muy profundas, de lo que hemos hablado anteriormente y en algunos casos intentarán colártelas como verdades en tu discipulado. A mí me ha pasado que a veces ha venido gente que conoce mucho sobre la metafísica, ¿no?, sobre la nueva era y estas cosas que se parecen mucho al cristianismo. Muchas cosas de estas se están practicando dentro de iglesias y la gente no sabe que son prácticas ocultistas, ¿no? Y a veces te las intentan cobrar como verdades bíblicas. Por ejemplo, vosotros sabéis que en el hinduismo hay una especie de práctica que se llama el kundalini, ¿no? Que según ellos, si tú en cierta parte de la columna vertebral, no sé qué sé yo, tú presionas, esto te lleva a un éxtasis casi igual como lo que serían las situaciones que suceden en el pentecostalismo cuando los hermanos empiezan, ¿cierto?, a lanzar y hablar en lenguas. Son exactamente iguales. Y un día un discípulo que yo tenía venía con esta idea, ¿me entiendes o no? Y me intentó explicar que esto era el movimiento del Espíritu Santo y estas cosas. Tuve que entrar en una conversación profunda con ella, así que no podíamos mezclar dos cosas que, aunque eran muy iguales, eran dos cosas totalmente diferentes y con trasfondos muy diferentes. Y tuve una lucha bien fuerte durante muchas semanas hasta que él entendió que, aunque eran muy similares, no eran, una cosa era de lo múltiple y otra cosa era, ¿cierto?, una experiencia que se había dado en un tiempo de la historia. Bien, intenta que te vean real, vulnerable y falible tal como eres. A veces los maestros o discipuladores damos una imagen así de superman, ¿no?, de superhombres, superconocimiento, y no queremos que la gente vea nuestras falencias o nuestras debilidades. Siempre, hermanos, mostrémonos, ¿cierto?, en esta actitud de que también podemos equivocarnos, ¿no? No significa que el discípulo pase por encima de nosotros de ninguna manera, pero que nos vean que también podemos equivocar en nuestras decisiones, que estamos en un proceso como ellos. Como decíamos al principio, somos pecadores redimidos que estamos enseñando a quién, a otros pecadores redimidos. Esa es la verdad. Algunos con más o menos experiencia, ¿cierto?, pero estamos en esta situación. Y el discípulo aprenderá más por lo que ve que por lo que le digas. Si yo me equivoco y soy capaz de decir al discípulo, ¿sabes?, me equivoqué en esto, perdóname, él también va a hacer lo mismo cuando se equivoque. ¿Sabes?, me equivoqué, discúlpame. ¿Por qué? Porque lo que ve el maestro es lo que él va a reproducir. Y nunca nos olvidemos, hermanos, somos pecadores redimidos, enseñando a otros pecadores redimidos. Bien, no permita que se te suban los humos a la cabeza por el hecho de que eres llamado o escogido para cumplir una función o ser usado por el Señor. Esto es muy común dentro del mundo cristiano, que muchos hermanos, por el hecho de que son llamados a cumplir una función, a veces se nos van los humos a la cabeza. No es parte también de la vida humana, del egoísmo, a veces del egocentrismo, el deseo de sentirnos tomados en cuenta. Y aquí tenemos que hacer una reflexión profunda nosotros cuando nos llaman a servir. ¿Qué busco en el discipulado? ¿Qué busco cuando me llaman a servir o a enseñar? Busco a través de esto, perpetuar, digamos,
un estilo de vida, que alguien me tome en cuenta, una herida profunda que no ha sido sanada y que quizás a través de esto, ¿cierto?, me sentiré importante. Usted hay que tenerlo muy claro. A veces yo me he encontrado, yo estoy hablando aquí de muchas experiencias, ¿no? Me he encontrado con gente que yo he discipulado, gente nueva, y por el hecho que lo ponen a veces a servir en la iglesia, te das cuenta que le miran por encima del hombro. Y tú dices, Señor, bueno, como yo no ya tiene recorrido, ¿no es cierto? Mi pastor dice, bueno, Señor, mi hermano será hasta creciendo y ya eso hay que perdonar y guardar silencio. Pero si un día te llama el hermano a servir, que no se te vayan los humos en la cabeza. A veces pasa de personas que son nuevas y por el simple hecho de que ya se conocen un par de versos bíblicos creen que se conocen toda la Biblia. Esto pasa mucho y a todos nos ha pasado también. ¿Entienden? Pero esto se llama equilibrio, se llama, digamos, como le digo, encontrar el equilibrio entre lo que somos y lo que Dios nos está llamando. También requiere una dosis de humildad. Dios nos llama y nos invita a colaborar con Él en su reino, con todas nuestras falencias, pero también con todas nuestras virtudes, que también las tenemos, ¿no? Y somos colaboradores de Él en este reino. Y a veces tomamos el Evangelio como una forma de perpetuar o de buscar una posición de poder, de autoridad, ¿cierto? O de hacernos valer como personas. Hace mucho tiempo atrás escuchaba una conversación, ¿cierto?, de unos hermanos que sentía que, la gente que había sido frustrada en el Evangelio había encontrado una forma de sentirse alguien, pero no alguien en el sentido de ser útiles, sino que eso les había dado una especie de valor como personas. No, nosotros tenemos valor como personas por el hecho de ser personas porque Cristo nos ha redimido, ¿entiendes o no? Pero no buscamos estar sobre los demás por el hecho de cumplir una función dentro de la iglesia. Siempre humildad sobre todo, hermano. También recuerda que el orgullo humano desencadenado en la búsqueda de una posición de liderazgo en la iglesia puede dejar a una persona ciega a las acechanzas del diablo. Fíjate que aunque no lo creas, dentro de las iglesias también en ocasiones hay competencia. Hay competencia, aunque no lo creamos. Gente que quiere llegar más arriba, que quiere ser reconocida, ¿cierto? Gente que a veces da un poco más para que se les tome más en cuenta, pero hay competencia. En toda iglesia siempre hay una competencia de alguien que quiere demostrar algo más. Y a veces, hermanos, esto nos deja ciegos a las acechanzas del diablo, ¿sabías tú, no? El apóstol nos recomienda, dice, no seáis ignorantes a las acechanzas del diablo. Y en una iglesia siempre va a haber competencia. Incluso hasta yo en mi inmadurez he competido con otros hermanos. Y después cuando tú vas aprendiendo y vas delante del Señor viendo las cosas y vas buscando, cuando te pones delante del Señor y dices, Señor, por favor, escudriña mi corazón y dime qué cosa estoy haciendo mal, te sale una luz y dice, tú hiciste esto y esto, y dices, Señor, perdóname. ¿Entiendes? Y reconocer y ponernos delante del Señor también nos indica una actitud de humildad. Dentro de la... Vamos atrás, perdón, dice, nos puede dejar ciegos a las acechanzas del diablo. ¿Te acuerdas que el apóstol dice que el diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar? ¿Te acuerdas de este pasaje, no? ¿Sabes lo que significa eso, no? No significa que Satanás te quiera matar, ¿eh? No significa que Satanás te quiera comer. ¿Sabes lo que significa? Que Satanás te quiere dejar herido, pero herido mortalmente. Eso es lo que quiere decir el contexto bíblico. ¿Sabes por qué o no? Y este es un concepto de guerra. ¿Sabes qué es lo que le causa más miedo a un soldado? ¿O qué le causa más terror? No es el enemigo, es ver a su compañero sufriendo y herido de muerte. Eso es lo que más terror le causa a un soldado. Cuando ve la enfermería llena de soldados heridos con piernas cortadas, sangrando, que son tus compañeros, eso produce dos cosas. Uno, te produce miedo, o lo otro te produce un odio irracional que tú vas a la batalla sin saber las consecuencias. Y eso es lo que le espera el enemigo. El primer error que cometes, te liquida. ¿Qué hace Satanás con muchos cristianos? No los mata, pero los deja heridos mortalmente. ¿Y cuál es el mensaje que manda la iglesia? Mira, esta es la vida cristiana. Estos son los tuyos. ¿Y qué mensaje le manda al mundo? Mira, este es el cristianismo que ellos predican. Gente mediocre o gente herida que mayormente no tiene, es cierto, no tiene quizás una proyección en la vida o no tiene una mayor forma de ver las cosas. ¿Te das
que una persona muerta? Porque una persona muerta no es un mártir. Pero una persona herida, ¿qué hace? ¿Has visto las películas de guerra? O gritan y tal, no sé qué, y causan temor. Satanás va buscando a gente a quien dejarla inmovilizada y herida mortalmente. Porque a veces no le interesa que la persona muera, sino que haga mucho ruido para que los demás se desanimen. Bien, raciona con sabiduría sus ansias de aprender. Esto es importante, hermano. Generalmente el que viene a aprender siempre quiere saber. ¿Te has dado cuenta? ¿No? Y te pregunta cosas y a veces se mete en temas que no están en condiciones de poder digerir. Hermano, ¿qué significa el segundo diente de la tercera cabeza del león de Apocalipsis? ¿Me entiendes? Se preguntan cosas que a veces se salen del contexto y de la lógica que ellos tienen que aprender. Raciona, ¿qué significa? No le des toda la información porque a veces simplemente es un transmitir de información, pero la persona no va a digerir absolutamente nada. Va a querer aprender, pero en el fondo si le preguntas algo, te has dado cuenta que no aprendió absolutamente nada. Porque a veces nos pasa, ¿no? Queremos aprender, pero no vamos digiriendo el momento, la lección, lo que se nos quiere decir. Nosotros tenemos que ser sabios en ese instante para poder razonar ese instante, digamos, de conocimiento. Poco a poco, que lo vaya entendiendo y vamos avanzando. Medio minuto tenemos otra vez, pongámonos de pie, a ver. Levantamos los hermanos arriba, abajo, y saludos a los hermanos, damos un buen abrazo a los hermanos al lado, y mira que se va a dar un buen abrazo. Que vos también tenés que despertarte, ¿no? A ver. Vamos otra vez. Silencio. Esto no hace gracioso, pero por esta en ocasiones intentarán, en su afán de aprendizaje, ir más rápido de lo que su discipulado requiere. Es verdad, a veces hay personas que por querer aprender más, hermanos, digamos, quieren ir más rápido, pero tienen que ir racionando. Imagínate que el Señor en 3 años, demoró 3 años para discipular a sus discípulos. Se dio tiempo con ellos, ¿te das cuenta? ¿No? Habló, les hizo ver sus falencias, les hizo ver sus virtudes, los equiparó, les mostró la visión y al final les dijo: ahora he puesto tu trono. Pero se demoró un tiempo con ellos. A veces hay gente, y lo vas a ver en tu vida cristiana, que van a querer en un año hacerse 10 cursos bíblicos. Pero es imposible. Al fin del año le preguntas algo y no aprendió absolutamente nada. Y nos pasa a todos, ¿eh? Tenemos que ir racionándose este afán de aprendizaje. Sé puntual, llega a tiempo y empieza la hora. Y aquí creo que fallamos todos, ¿no? Te digo honestamente, he visto muy buenas intenciones, hermano, acabarse porque el discipulador o el maestro no es puntual. Y no solo no es puntual, sino que tampoco cumple, ¿cierto?, lo que a veces prometemos como personas. Llega a tiempo, ¿qué significa? Si tú te has propuesto una hora, llega a esa hora y trata de llegar ojalá unos 10 o 15 minutos antes, ¿sabes tú, no? ¿Ah? O media horita antes, porque preparas tu material para hacer el Señor, te anticipas incluso. A mí me ha pasado muchas veces que llego antes y al empezar a leer otra vez un material que ya lo he leído otras veces, me surgen nuevas preguntas. ¿Y qué pasa si este hermano me hace esta pregunta? Y en ese momento no la hace. Entonces ya me voy adelantando y tengo claro. ¿Y qué va a pasar con tu discípulo cuando te vea puntual? Te va a hacer exactamente lo mismo. Te voy a decir también otra cosa. Digamos, los que llegan tarde son los artistas de cine, ¿no? Ellos, a veces, es una técnica que usan cuando hay un concierto que llegan una hora tarde, como para, ¿me entiendes? No para darle expectativa. Nosotros no somos artistas, somos cristianos, ¿me entiendes? Y el discípulo, si te ve verlo a ti, también lo va a hacer. Otra cosa que sucede también cuando, digamos, somos puntuales y llegamos a tiempo, o cuando empezamos a la hora, debemos ser, hermanos, leales con el que llegó a tiempo.
Fíjate que a veces yo siempre digo, cuando digo es a las 8, para mí es a las 8. Bueno, para los latinos especialmente y para mí también, las 8 son las 8:15, 8:20, 8:30, las 9:20. Esas son las 8 para nosotros, ¿cierto? Pero las 8, digo, para mí es cuando el palito pequeño está en el 8 y el grande está en el 12. Ese es para mí las 8, no hay otra cosa. ¿Por qué razón? Porque a veces hay hermanos que son puntuales y esperamos 5 minutos más, 10 minutos más. Yo si tengo uno con uno empiezo. ¿Y qué va a pasar cuando el hermano que a veces está acostumbrado a llegar tarde? A veces hay situaciones también que es justificables, ¿no? Pero no son siempre. El hermano que llega tarde va a decir, no, este empieza a las 8 y me estoy perdiendo la mitad de la lección. ¿Y qué vas a hacer con esa persona? Lo vas a enseñar a ser responsable. Te digo honestamente, he visto muchas buenas intenciones porque el líder no fue puntual. Y se han perdido, ¿me entiendes? Oportunidades y ocasiones por la impuntualidad. Porque ¿qué pasa si yo no soy puntual? ¿Qué van a hacer a mi discípulo? Oye, si este ni siquiera es capaz de ser puntual, ¿qué va a ser capaz de cumplir las otras cosas? ¿No? Por eso digo, hay cosas que son muy puntuales, hermano, pero no van a ser siempre. Y esas cosas las podemos dar alguna explicación. Escuche todas las explicaciones porque algunas pueden ser verdaderas. Si el hermano te dice que va a llegar tarde porque hay un atasco y qué sé yo, y se salió un río y no puede llegar porque el autobús no llega, y si es verdad, crece, porque puede ser verdad, ¿entiendes? ¿No? Pero si de repente el hermano dice, no, mi pastor, llegué tarde porque justo apareció un platillo volador y me abdujo, pastor, por eso llegué tarde. No se la voy a creer, ¿me entiendes o no? Y creo que mi pastor ha querido saber muchas cosas de esto, ¿no? Algunas explicaciones pueden ser verdad y hay que creerlas, por supuesto. Bien, evita, esto también es importante, hermanos, el testimonio, evita a toda costa que la relación con tus discípulos se vuelva tóxica, tensa o que inspire desconfianza. Si existe algo pendiente con alguien y que pueda rebajar tu testimonio o restar valor a tus palabras, ve y solucionalo. ¿Sabes tú lo que más a veces quita o resta fuerza en nuestro testimonio? Es las cosas que están pendientes. ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo valiente? Si tú tienes algo con alguien, si tengo algo con mi hermano, valientemente acercarme y decir, hermano, solucionemos esto, ¿me entiendes? Por la buena, porque esto lógicamente va a dañar nuestra relación y también nuestro testimonio. Tú has dado el primer paso. Si mi hermano no quiere hacerlo, ya no quedó por ti, ¿me entiendes o no? Pero tú diste el primer paso y lo has querido solucionar. Y que nuestra relación no sea tóxica. Aquí también debemos tener, pero mucho cuidado, hermano, cuando escuchamos conversaciones. A veces la gente un poco más inmadura quiere involucrarnos en sus problemas. Y aquí debemos tener cuidado. Nosotros, lógicamente, escuchamos problemas, tenemos que dar la solución, pero a veces incluso quieren tomarnos como un arma en contra de otra persona, ¿cierto? No sé si te ha pasado, a veces me ha pasado muchas veces en la vida, que quieren saber mi opinión, quieren involucrarme a mí emocionalmente, ¿cierto? O intelectualmente, o lo que sea, y quieren usarme como un elemento de, ya sea como arma de ataque hacia otro. No es que el hermano Fernando dijo, no es que otro dijo. Aquí hay que tener, ¿cierto?, mucho cuidado. Que no exista una relación tóxica o cosas que impiden desconfianza, porque si el discípulo desconfía de ti, hermano, aunque esté contigo, no te va a estar escuchando. Y si te va a estar escuchando, te va a estar diciendo todo lo contrario de lo que tú dices, en su mente, no te lo va a decir, pero lo va a estar pensando, y eso es lo que va a transmitir al resto. Entonces, estas cosas, cualquier cosa tóxica que impide desconfianza, vamos y la vamos a solucionar. Si la otra persona no quiere solución, tú hiciste lo que era tuyo, pero tú con tu testimonio, tu actitud vas a ir demostrando que quieres, ¿cierto?, la solución de los problemas y que tú eres una persona transparente. Utiliza para complementar la enseñanza todos los elementos que creas necesarios para que la lección sea entendible. ¿A qué me refiero? ¿Cierto? Diapositivas, dibujitos, una carpeta, la Biblia, un audio, todo lo que tú te imagines posible para que esa enseñanza sea lo más, digamos, efectiva. Y si tienes que enseñar el dibujito como los niños de la escuela dominical, utiliza dibujitos y que pinten, ¿cierto?, con estos lápices de color, ¿no? ¿Cómo se llaman? Con rotuladores, ¿cierto? Este tipo de cosas. Bien, evita las 3 F: fama, fortuna y faldas. ¿Sabías que estos son los 3 elementos
más nocivos y más perjudiciales para los ministerios actualmente. A veces usamos un ministerio, hermanos, para alcanzar fortuna. Bueno, lo vemos, ¿no? No sé si habéis visto a veces en YouTube los 10 pastores más ricos del mundo, los 10 pastores más ricos de América. Entonces la cantidad de dinero que tiene esta gente es impresionante. El Evangelio, hermanos, no lo podemos usar para hacer fortuna. Que si el Señor te quiere bendecir, porque tú eres hermano, gloria a Dios, pero que todo el dinero que te llegue es un dinero limpio y que lo uses para la causa del Señor, no para acumular. No sé si me entiende la idea. Fama. Esto también, digamos, muchos dicen el Evangelio para hacerse un nombre, para hacerse cierto un ministerio muchas veces. Ministerio de Fernando Báez. Yo nunca vi a Pablo, ministerio de Pablo, cierto, el apóstol llevando el libro en nombre de Jesucristo. Pablo, siervo de Jesucristo. Hoy día vemos ministerio, no sé cuántito, cierto, ministerio. Yo cuando veo esos nombres rimbombantes, digo, señores, pues habrán entendido el Evangelio, ¿no? Y arrastran gente detrás de sí de una forma impresionante. Eso no significa que el Señor de los últimos tiempos, la gente tendrá comezón de oír. Oirán en busca de lo que ellos quieren oír, pero no en busca de la verdad, ¿no? Y faltas. Hoy subiera esto, cuántos ministerios esto ha roto y sigue rompiendo hoy día en el mundo, ¿no? Evitemos estas tres F: la fortuna, la fama y las faldas. Evita que tu discípulo se transforme en una persona adicta o dependiente de ti. Esto también me ha correspondido ver y vivirlo también. A veces el discípulo, hermano, se vuelve un adicto de nosotros más que de Jesucristo. Incluso a veces le llegan a preguntar a pastores, pastor, el Señor, ¿qué pensará si me pongo un auto de color rojo? ¿O de qué color? Pues le preguntan a los pastores, ¿de qué color pinto la casa, pastor? Y pasa gente que se vuelve adicta a nuestras opiniones. Si no le importa un comino de color que tenga tu coche, ¿me entiendes o no? O como quieras pintar la casa, como tú la quieras pintar. El Señor importa que tú no caigas en pecado y no te pierdas. Otras cosas son de tu dominio personal. No hagamos que se vuelvan adictas a nosotros. Tengamos mucho cuidado con esto. Nosotros simplemente somos puentes, hermanos, de transmitir la bendición del Señor a otros y de desarrollar el carácter. No de dar opiniones que después hagan que las personas se vuelvan, porque después no te lo vas a sacar nunca más de encima, hermano. Y que incluso puede dañar la relación, ¿cierto?, con otras personas. Yo he visto digamos, especialmente, ¿cierto?, a maestros que personas se han vuelto adictos a ellos, incluso su relación con sus esposas se han visto un poco, porque ya las personas nos llaman durante todo el día, ¿sabes tú? Ponen cosas tan íntimas como, no sé, una cuestión, comprarse ropa o cualquier decisión, están llamando constantemente. Que no se vuelvan adictas a ti, ¿entiendes o no? Y además, nunca disipules a una persona del sexo opuesto a solas. A veces buscará en ti lo que no encuentra en su pareja. Esto es muy peligroso, muy peligroso. Te voy a contar una experiencia que a mí me pasó. Yo iba a una iglesia y resulta que cuando yo empecé a enseñar, la esposa de un hermano que ella tenía mucho más tiempo, ¿no? Y él recién se había convertido al Señor. Y cuando yo empecé a discipular y a enseñar en la iglesia, yo vi que esta hermana le brillaba los ojitos por mí. Y dije, aquí hay algo que no es correcto, dije yo. Y cada vez que llegaba a la iglesia para saludar, ella iba a abrir sus brazos, hola hermano, y me daba unos abrazos. Yo me sentía tan incómodo delante del hermano, que era nuevo. Dije, esto no puede ser. Y sabe lo que yo me daba cuenta, que él se ponía muy nervioso, ¿me entiendes o no? La hermana vio en mí, como su esposo recién se había convertido, lo que ella esperaba de su esposo. Entonces dije, yo aquí tengo que hacer algo, porque tampoco podía huir de él, ¿me entiendes? Verlo en la iglesia y esconderme, no. Me empecé a acercar a él, al nuevo. Y él salía de automóviles, de cosas de campo, era un hombre que también tenía algunas propiedades. Y empecé a preguntarle cosas que yo no sabía, porque a mí me encanta aprenderlo, y me empecé a ser amigo de él. Entonces le demostré que yo no era un peligro para él ni para su matrimonio, ¿me entiendes? Y hoy día somos amigos. Con tal te diré que él un día iba a vender un cochecito, un 580, lo conocen los Fiat pequeñitos que parecen huevitos así. Él me iba a dar uno de baja y me lo regaló, ¿sabes tú, no? Me dijo, mira, este lo voy a dar de baja, y me sirvió muchísimo en su tiempo, ¿sabes tú, no? Pero yo no fui con esa intención.
Simplemente decir que él era mi amigo, mi hermano, y que yo no era ningún ni representaba ningún peligro para él. Pero te das cuenta, ¿no? A veces una persona, cuando está sola, buscará el tiro que no encuentra en su pareja. Y esto se da cuando a veces uno de los dos recién convertido y el otro lleva más tiempo. Trata de ver en el discipulador o en el maestro, ¿cierto?, lo que no ve en la otra pareja. ¿Y qué es lo más aconsejable, cierto? Cuando vas a alguien del sexo opuesto, ve con tu esposa, ¿cierto? Ve con alguien que quede testigo, que te ven conversando en un lugar abierto, una cafetería, ¿me entiendes o no? Pero que no vemos un mal testimonio. Esto ha pasado también muchas veces, ¿cierto? Que al final, digamos, vamos cambiando las prioridades. Yo tenía un amigo que decía en broma, ¿no? Cuando le preguntaban por su esposa, ¿cómo está tu esposa? Y él decía, bien, pero hay otras mejores, decía él. Pero él lo decía en broma. Y un día un pastor le dijo, no, esas cosas no se dicen, hermano, ¿me entiendes? Sino porque también hieren y pueden causar problemas dentro de la familia. Bien, seguimos avanzando. Ya. Evita en tu discipulado toda actitud que demuestre de tu parte una debilidad de carácter o la necesidad de tener que demostrar algo. Es decir, si en nuestras vidas, hermanos, en nuestros corazones hay cosas pendientes o hay heridas o hay una debilidad de carácter, mejor paremos un poco las cosas y digamos que el Señor nos demuestre en el corazón qué cosas nos están fallando para que eso no lo vamos a reproducir. Vámonos a Hechos 23:3. ¿Qué lo tiene, por favor? ¿Qué dice Hechos 23:3? Aquel también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. ¿Eso dice Hechos 23:3? No. Hechos 23:3. Entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada, estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas a golpear. ¿Verdad? Porque me mandas a golpear. ¿Qué está diciéndole Pablo al que lo está golpeando? ¿Qué es? ¿Ah? No, ¿qué está diciendo ahí en el texto? Que es una pared blanqueada. Una pared que estaba sucia y... No, ¿sabe lo que es eso, no? Fachada. Es una falta de... Ese hombre tenía un problema en el carácter. ¿Sabe lo que es una pared blanqueada o no? No es lo mismo que sepulcro blanqueado. Nosotros siempre pensamos que lo mismo, son dos cosas muy diferentes. Cuando el Señor Jesús le dice, vosotros sois sepulcro blanqueado a los fariseos, le decía, claro, por fuera son muy hermosos, ¿cierto? Pintados, pero cuando abrimos esa tumba o abrimos tu interior, ahí solamente es cierto podredumbre. Pero Pablo lo que le está diciendo a este fariseo, ¿sabe lo que era una pared blanqueada? Era una pared que tú levantabas en aquel tiempo, pero en el ladrillo no ponías hormigón, no ponías nada. Entonces iba una losa sobre otra, y después la pintaban con cal. Tú la mirabas de lejos, perfecta, pero tú te acercabas y la presionabas y se empezaba a mover. ¿Por qué? Porque en medio no llevaba absolutamente ningún pegamento, ¿me entiendes o no? Y a eso se refiere, eso es falta de carácter. Le estaba diciendo al fariseo, tú te ves muy lindo por fuera, pero en cuanto yo doy un argumento, tú inmediatamente me amenazas, ¿cierto? Y tu carácter empieza a flaquear, no eres capaz de soportar un argumento. Y es lo que nos pasa a veces, ¿cierto? Incluso a cualquiera. Podemos vernos muy hermosos por fuera, pero en cuanto nos presionan, ya nuestro carácter empieza a tambalearse. ¿Tú has visto una pared que se levanta sin hormigón por dentro, sin pasta? ¿Qué va a pasar cuando vamos por 1 metro o 2 metros? Se los deja. Se va abajo, ¿cierto? Eso es una pared blanqueada, pero tiene que ver con el carácter. A veces podemos ver lindo por fuera, ¿cierto? Con todas las cosas bien armadas, pero cuando viene una presión, un argumento, una prueba, ya empezamos a tambalearnos, y si lo presionan más fuerte, lógicamente vamos a irnos al suelo. Una falta o una necesidad de tener que demostrar algo, una debilidad en el carácter. Eso es lo que pasa, ¿cierto? Que eso no lo vean en nosotros. Que cuando un discípulo nos diga, hermano Fernando, yo pienso que esto no es así, o tengo una respuesta que usted no me ha respondido bien, pero tú qué te crees, qué sé yo, no, hermano, a ver, conversemos, ¿cierto? Oremos y lleguemos a la respuesta
una soberbia espiritual. Estos abundan en el mundo, ¿cierto? A veces puede encontrar un pastor que se humille y llame al Señor y busque realmente hacer la voluntad de Dios, sintiendo su humilde, ¿cierto? Y buscando cada día la presencia del Señor. Porque hay mucho soberbio espiritual en el mundo, que lo que interesa, digamos, es su propia posición y no lo que el Señor dice. Orgullo intelectual. ¿Quién tiene 2 de Timoteo 3, del 1 al 5? Yo la tengo. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Ahí el apóstol le dice todo, pero menos guapo, ¿te has dado cuenta? Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Tú sabes que eso no se está refiriendo al mundo, se está refiriendo a la iglesia. ¿Sabías tú eso, no? Eso no es el mundo, eso es la iglesia, lo vamos a ver más adelante también, por supuesto. Pero aquí hay un orgullo intelectual, dice, vendrán hombres amadores de sí mismos. La primera frase, ¿te acuerdas o no? Eso es narcisismo endémico. ¿Qué significa esto? Hombres que se sentirán orgullosos y se amarán a sí mismos por el conocimiento que tienen. Y eso lo vemos hoy día, pero por miles en las iglesias. No sentirán, quizás no sentirán amor por lo que saben porque lo entregarán, sino que sentirán orgullo en la gloria por lo que ellos saben. Fíjate hoy día, cualquier libro, cualquier situación, aparte de los títulos que se ponen, ¿no? Apóstol Fernando Baeza, ese soy yo. Apóstol Fernando Baeza, licenciado en no sé qué, no sé cuánto, estudió en el colegio, cuánto, no sé qué, no sé cuánto, aquella, y ponen sus títulos, ¿te das cuenta, no? Eso es narcisismo endémico. Mira, esto es lo que yo soy. ¿Qué dice Pablo? ¿Qué dice Pedro? ¿Qué dice Juan? Juan, Pablo, Pedro, siervo de Jesucristo por la gracia y la misericordia de Dios. ¿Te has dado cuenta, no? Cómo han cambiado las cosas. Narcisismo endémico. Esto es lo que yo soy, esto es lo que yo sé. Cuando la actitud del maestro, ¿cierto? Y de los apóstoles era totalmente diferente. También podemos tener una venganza por alguna actitud oportunidad no concedida o para tratar de compensar la falta de reconocimiento. A veces fíjate que también podemos actuar por eso, ¿no? Porque no nos conceden las oportunidades que queremos o tratamos de compensar la falta de reconocimiento y vamos buscando o creando oportunidades, ¿cierto? Que nos van afectando en el discipulado más que nada como maestro. Bueno, actuemos con humildad. Si no te dan la oportunidad, ya te la dará el Señor si estamos actuando con corazón cierto humilde. Pero nunca busquemos compensar todo esto tratando de que nos reconozcan lo que hemos hecho. Hermanos, si estás actuando con buena fe delante del Señor, Él se encargará de ponerte en tu sitio y darte la recompensa que mereces. Pero a veces por tomar decisiones a la ligera, traemos más daño, ¿cierto?, que bendición. También lo que hablamos delante de un espíritu de competencia, y hay una competencia tremenda, a nivel cristiano, digamos, a nivel espiritual, bueno, no te diré del mundo, ¿no? Allí se matan, se traicionan, y todas estas cosas con tal de seguir dentro de las iglesias que no nos mueve el espíritu de competencia. Que si tienes 2 hermanos para discipular como cristiano y el otro tiene 100, tú preocúpate de los 2 porque el Señor en su tiempo te dará los 100, ¿cierto? Y si no te los da, el Señor sigue siendo nuestro Dios igual y nos sigue amando igual. Pero actuemos con un espíritu, ¿cierto?, libre de competencia y de, digamos, venganza. Ahora, canalizar a través del discípulo nuestro resentimiento personal o falta de fe, esto también lo he visto en el mundo cristiano. A veces a través del discípulo vamos transmitiendo, ¿cierto?, lo que sentimos o nuestro resentimiento. Y eso no puede ser. Si hay cosas que nosotros tenemos, ¿cierto?, o cosas que estamos viviendo, esas son para nosotros y para el Señor, pero no a través del mismo discípulo ir nuestro resentimiento, ir multiplicándolo, ¿no?
"Ay, no estoy de acuerdo, ya lo voy a decir por él, pero no estoy de acuerdo con mi pastor José", y le empiezo a decir todo lo que siento de él. Voy a llenar la amargura a mi discípulo, es un ejemplo, ¿no? Y también lo voy a imponer contra mi pastor, ¿me entiendes? Eso no debe ser. Nuestra actitud es enseñar la palabra de Dios completamente. Las demás cosas, pues nada, las vamos a conversar en su tiempo, ¿me entiendes? Estos son ejemplos, ¿sí? No sé si estaban hablando, estos son ejemplos solamente. Bien. Deja que la otra persona o discípulo descubra al Señor de una manera personal. Él no es tu clon. Esto también lo he visto, por eso te digo, estoy hablando mucho de cosas personales. Yo he visto clones de discipuladores y discípulos. Hablan igual, piensan igual, se visten igual, ¿me entiendes? Los mismos gestos. Él no es tu clon. ¿Ya? Ni tú tampoco tienes que reproducir tu persona en él ni tu gusto. Lo que tú tienes que reproducir en tu discípulo es al Señor Jesús. No. Yo te digo, te lo he visto tantas veces que de repente hablas con uno y no sabes con cuál de los dos estás hablando porque son exactamente iguales. Hasta los gestos, la forma de ver, incluso hasta de sentarse o los tics son exactamente iguales. Hemos sido llamados a reproducir el carácter del Señor, no nosotros. Intenta comunicarte con ellos aunque sea una vez por semana y esto se llama interés. Es decir, una llamada, hermano, de cuando en cuando no está mal un discípulo o un hermano al que está discipulando. Fíjate que esto es muy, muy importante, eso se llama interés. Y te das cuenta, no sé si te ha pasado en algún momento que a veces una llamada bendice tanto de una persona. Oye, tú me estás llamando, nunca pensé, ¿cierto? Que ahora sí me bendice tanto escucharte, porque eso se llama interés, una buena noticia, ¿no? Un interés personal por aquel que... Y esto no solamente lo puedes hacer con tus discípulos, sino también con hermanos de la iglesia. Dice que a veces, creo que te ha tocado, y a mí me ha tocado vivir, que a veces llamas a una persona que hace mucho tiempo lo llamabas y me han dicho, si supieras tú lo que me bendice mi hermana, la necesito tanto en esta mañana, y no hemos hablado absolutamente nada. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Y te dicen inmediatamente, necesitaba que alguien me llamara. Entonces es una llamada, hermano, bendice tanto a una persona, más todavía con estos discípulos. Y cuando es la persona que está con él, voy a contar un caso que una vez me pasó con una chica de una iglesia aquí en mi país. Pero una chica que habíamos hecho una muy buena amistad, ella venía de una familia de mucho dinero. Y justo nos encontramos en la calle, nos saludamos y nos fuimos caminando a la iglesia. Y estábamos aquí, y yo llevaba el dinero, algo así, más o menos el valor de €1. Y pasé a un almacén, a una tienda, y compré 2 chocolates pequeños así. Y le dio uno a ella y yo empecé a comer y seguimos conversando. Y de repente me doy cuenta que iba conversando solo, y miro hacia atrás y ella estaba como unos 4 metros atrás y estaba llorando. Y yo me acerco y le digo, ¿qué te pasó? Le dije, ¿qué sucede? ¿Dice algo malo? No, me dijo, gracias por este regalo, me dijo. Le dije, si es un chocolate, le dije. Me dijo, la gente piensa, me dijo, porque yo soy de una familia acomodada, yo no me merezco un regalo. Me dijo, no sé hace cuántos años que alguien no me regalaba nada. Y para mí es un de 50 céntimos, ¿me entiendes? La chica tenía lo que quería, podía ver que se lo iban a dar, pero hacía años que no recibía un regalo. Y la chica llorando, y dije, muy bien, dije yo, me enseñó tanto ese pequeño gesto, ¿sabes tú? A veces no esperas grandes cosas, pero los gestos te hablan mucho, y más en un discípulo. Bien, no me busques a Cristo detrás de ti porque tú no eres el portavoz de Dios. Lo que hemos hablado otra vez, nos ponemos de portavoces del Señor, ¿cierto? El discípulo pregunta y nosotros hablamos como si fuéramos Moisés bajando por las tablas del monte Sinaí. Nosotros no somos portavoces del Señor. Que ellos, hermanos, vayan descubriendo al Señor por sí mismos. No sé si me capta la idea. Yo me he encontrado a veces en situaciones que hay personas que no pueden pensar incluso por sí mismas si no le preguntan a alguien su opinión. Nuestros discípulos deben aprender a pensar por sí mismos y a conocer al Señor, ¿me entiendes? Por sí mismo. ¿Os acordáis de los nombres del Señor en el Antiguo Testamento, no? ¿Por qué tenía diferentes nombres? Jehová Jireh, Jehová Rafa, Jehová Nisi. ¿Por qué? Porque cada persona conoció al Señor en esas circunstancias, ¿no? ¿Te imaginas que todos hubieran, para ellos Jehová hubiera sido el yo soy, el gran yo soy, que se yo de Moisés? Nadie había conocido al Señor como el estandarte, ¿cierto? Como el sanador. Nadie había conocido al Señor como su sanidad, porque el Señor se revela a cada persona en su circunstancia. Si tú lo conociste de una manera, que tu discípulo lo conozca bajo sus circunstancias. Quizás para ti fue
el Señor el sanador, pero quizás para mí otro hermano va a ser Jehová, ¿cierto? Es mi bandera, ¿me entiendes? Proveedor. O el proveedor, pero cada uno va a ir conociéndose en su circunstancia. Invítalo a un café alguna vez, no rechaces si él lo hace. Un cafecito, hermano, de vez en cuando con tu discípulo también hace bien. Y si él te invita, acéptalo también. A veces nos pasa nuestro orgullo espiritual e intelectual, que yo no te puedo aceptar nada porque tú eres discípulo y yo soy maestro, ¿no? Y nos vamos a ver casi un pobre, ¿cierto? Soy maestro, pero si él te invita un día, acéptalo, hermano. No vas a caer un metro más abajo de la tierra, porque esto también va creando una relación. No nos olvidemos que discipulado, como hemos visto delante, era de relaciones más que de conocimiento. Bien, ¿qué más tenemos? A ver, esto es importantísimo, hermanos. El abuso espiritual. Hoy día, millones de cristianos están siendo abusados espiritualmente, creyendo que es la voluntad del Señor. El abuso espiritual consiste precisamente en maltratar a una persona que necesita ayuda, apoyo o mayor crecimiento espiritual, lo cual debilita, sabotea o disminuye el desarrollo espiritual de esa persona. ¿De qué forma vamos abusando espiritualmente de las personas? Pues cuando a veces, digamos, tratamos de extraer de ellos algo que enaltezca nuestro propio egoísmo. También se abusa cuando ponemos en ellas, digamos, expectativas en las cuales la respuesta del Señor depende de su respuesta en fe a eso. Por ejemplo, hoy día te digo, hermano, tienes que sembrar para el Señor 5.000 euros. Ponlos aquí sobre la muestra y yo te los voy a multiplicar, ¿no? Y el Señor te va a multiplicar si tú tienes fe. Yo le agarro 5.000, me los llevo yo, no se los lleva el Señor. Y el hermano a las 2 semanas me dice, hermano, es que el Señor no me ha multiplicado nada. ¿De qué le digo yo, hermano? Eso te pasó porque te faltó fe. Pero no le digo que yo soy sinvergüenza. Entonces, ¿en quién pongo la culpabilidad? ¿En el Señor o en el hermano? En el hermano, no tienes fe. El mensaje que te estoy mandando, este es un ejemplo, no te asustes. El mensaje que le estoy enviando implícitamente que Dios no te ama porque no te responde y no tiene fe. Eso es abusar de la gente, hermano. Cuando le creamos expectativas que el Señor nunca ha dicho, eso no. O cuando exigimos para ellos para validar mi propio ministerio. Esto lo vemos hoy día, pero atroz y mochi, como diría un amigo. Existe abuso espiritual cuando un líder usa su posición espiritual para controlar o dominar a otra persona. Esto incluye el avasallamiento de los sentimientos y opiniones de la otra persona sin considerar lo que pasará con el estado del bienestar de la otra persona. Usamos nuestra posición espiritual para avasallar e incluso no tomar en cuenta los sentimientos de las otras personas. Y esto significa a veces, digamos, para mantener en movimiento la maquinaria religiosa que a veces tenemos o para lograr cierta posición espiritual delante de los demás. El líder cristiano, el maestro, el discipulador no es un dictador, hermanos, es un hombre común y corriente cuya única función es reproducir a Cristo a los demás. La persona que tienes al frente tiene sentimientos, tiene opiniones también, incluso muy diferentes a las tuyas, y hay que respetarlas. Eso no. Y no llevarlo más allá de lo que, cierto, el Señor ha prometido. Y a veces usamos esta posición espiritual para controlar o dominar a otras personas. Fíjate que yo en mi paso cristiano pasé por una especie de secta donde el líder o el pastor decidía todo lo que hacíamos. Yo estaba tan ciego a esto que creía que incluso el hombre hablaba en nombre del Señor y todos creíamos que hablaba en nombre del Señor. Y te digo honestamente que mi padre venía de una iglesia pentecostal y dentro de toda, siempre nosotros creemos que los pentecostales no tienen mucha Biblia, tienen más emoción que Biblia, ¿no? Pero dentro de esto tenían cierta luz. Me decían, Fernando, ten cuidado, esto no me suena bien. Y al final lo que quería este líder incluso era que nosotros le pasáramos nuestras nóminas y él nos iba a definir qué teníamos que hacer. Y cuando vi estas cosas dije yo, no, el padre tiene razón, aquí hay algo malo. Este hombre, ¿cierto? Y parecía muy bonito todo, ¿eh? Cantábamos bien, sentíamos la presencia del Señor ahí.
¿cierto? Subíamos al cielo, bajábamos del cielo, otras cosas. Pero había cosas que de repente empezaban a marchar. Y te das cuenta que uno quería dominar, ¿cierto? En todas las formas, y que nosotros vivíamos a merced de esta persona. A veces vamos abusando de nuestra posición para ponernos en el lugar de Dios. Y eso, hermano, no es lo correcto. No debemos abusar. Hoy día se abusa de muchos ministerios a nivel mundial de las personas que solamente cuentan como número para darle forma, ¿cierto? Y validez a un ministerio o a una organización, pero la persona en sí no vale absolutamente nada. Vamos al siguiente, por favor. También hay abuso espiritual cuando se emplea la espiritualidad para hacer que otras personas vivan según cierta norma espiritual, lo cual fomenta el desempeño espiritual sin considerar el bienestar de la persona y se usa para probar la espiritualidad de una persona. ¿Qué significa esto? Que a veces tratamos de hacer vivir a la gente o enseñamos para que vivan ciertas normas de espiritualidad, ¿no? Digamos, y vivir de acuerdo a una norma o a un desempeño. Yo conozco una hermana que un día somos amigos, pero tuve que decirle un par de cosas, porque según ella el Señor la había mandado a ayunar 40 días, ¿cierto? Porque según ella el Señor se lo había dicho. Pero 40 días no sin probar ni agua ni comida. Y además ella tenía un trabajo fuerte, muy fuerte, donde ella ocupaba muchas energías. Yo le dije, ¿tú crees que el Señor te va a mandar eso? Porque ella tenía algunas peticiones delante del Señor y veía que no se le respondían. Entonces ella quería presionar al Señor. Señor, yo voy a ayunar 40 días, pero tú tienes que responderme. Estaba transando con el Señor. Y a los 3 días de estar ayunando, estaba un día trabajando y su trabajo se desmayó. La llevan al médico, le hacen los exámenes, y el médico descubre que ella había 3 días que no había comido ni bebido, y la mandó con repósito a estas cosas que quedó médico. Y dijo, nada más esas cosas, y ella estaba convencida que el Señor se lo había dicho, porque quería llegar a una norma espiritual o sobre espiritual. Eso no. El camino para llegar a ser espirituales, hermanos, no es de la noche a la mañana. Es mucho tiempo en el Señor, buscando, pensando, ¿cierto? Orando, buscando y lograr un equilibrio espiritual. A veces los líderes abusamos cuando queremos hacer que la gente viva una norma espiritual o desempeño que lo usamos para probar la espiritualidad. Mi hermano, ¿cuántas veces ayuna a la semana? Pastor, 2 veces nada más. Usted es poco espiritual, ¿no? ¿De cuánto, hermano? Yo no, pastor, 100 veces cada día. No, súper espiritual. No es la cantidad de oraciones, hermano, y la cantidad de dinero, lo que sea. Es la actitud que tenemos frente al Señor. Lógicamente, tenemos que estar orando, tenemos que estar leyendo la palabra, ¿no? Pero no buscar normas ni probar si somos más o menos espirituales. Ahí también se produce un abuso espiritual. Vamos a la siguiente, por favor. Hay sistemas espirituales en que no importa lo que piense, sienta, necesite o desee la gente. Las necesidades de las personas quedan insatisfechas en tales sistemas, pues sus miembros existen para satisfacer las necesidades de los líderes, necesidades de poder, intimidad, importancia, valor y otras que realmente son necesidades egoístas. El sistema espiritual es en que no importa lo que tú pienses o lo que digas, tú simplemente eres un número más para darle valor, ¿cierto?, al ministerio de tal o cual líder. Un líder puede decir, me vengo a una iglesia con 10.000 personas, gloria a Dios, un siervo del Señor, ahí está el poder de Dios. Pues te aseguro que ese pastor no conoce ni a 20 personas de su iglesia, pero tienen un gran número de gente, ¿no? Lo importante es que cada pastor, ¿cierto?, y que mi pastor me lo puede probar, es que conozca cada ovejita, ¿cierto?, ¿no? Conozca cada ovejita y conozca, ¿cierto?, qué necesita cada ovejita y sepa llevar a la fuente, ¿cierto?, y que tengan su alimento a tiempo. Porque a veces las personas simplemente, digamos, sirven para darle validez al ministerio de alguien, pero como personas no existen dentro de ese número. Y hay muchas necesidades que están insatisfechas. Por eso hablamos de liderazgo, de persona a persona, ¿cierto? Del reproducir a Cristo, del interesar en el que está sufriendo. Y esto, digamos, es muy importante para nosotros hoy día, cuando existe esta intención, esta actitud, ¿cierto?, de las mega iglesias, que lo vamos a ver en la última ponencia, que para hoy día no tienen absolutamente ningún valor.
estas mega iglesias, porque las generaciones han cambiado, lo que hablaba adelante, tenemos que estar atentos a los tiempos que estamos viviendo para saber cómo llevar el Evangelio, ¿cierto? Y cómo debemos llevar también una iglesia. Eso lo vamos a ver al final después. Bien, ¿qué más tenemos? Se me quedó dormido. El medio por el cual se comete sigue siendo siempre el mismo, el abuso espiritual. Primeramente, el descuido de las necesidades reales en aras de las necesidades de la autoridad. Luego, el legalismo reemplaza al reposo de Dios por el comportamiento. ¿Qué significa esto? La forma en que se comete el abuso espiritual siempre va a ser el mismo. Primeramente, la persona, ¿cierto? El discipulador o el maestro o el pastor, lo que sea, se va a descuidar de las necesidades reales de la persona en aras de sus propias necesidades. Yo siempre me acuerdo, y es una de las cosas que a veces digo, ¿por qué no aprendí en su tiempo? Y te lo quiero transmitir también como un testimonio, un ejemplo, ¿no? Cuando yo me convertí al Señor, tú sabes que cada uno de nosotros en la casa tiene personas que no son cristianas, y que en cada casa a veces se hace una fiesta, aunque sea una vez al año, un cumpleaños, ¿cierto? Pero yo creí en mi mente, cuando me convertí, que si yo no estaba en la iglesia, ¿cierto? La iglesia no iba a funcionar. Pero me perdí tantos momentos de comunión con mi familia, ¿sabes? Tu cumpleaños, mi padre, ¿cierto? Una fiesta, el día del padre, no, yo estaba en la iglesia. Y hoy día digo, Señor, me habría tomado un par de helados más con mis padres en la plaza del pueblo conversando en vez de haber estado metido en la iglesia, porque la iglesia igual siguió funcionando hasta el día de hoy. A veces nosotros mismos, incluso con esta actitud, hacemos que ese pensamiento también se perpetúe, ¿no? Si no estoy allí, esto no va a funcionar. Y a veces un líder que es inescrupuloso puede tomar tu actitud también, lo revierte en su posición, ¿cierto? En su beneficio, y nosotros somos parte de algo que a veces no es correcto. Ahora, yo cuando veo a un joven y me dice, es que el domingo nos reunimos como familia, pero no sé si venir a la iglesia, o le dije, vete, le digo yo, vete, aquí no te quiero ver en la iglesia, ¿vete? Y es porque ese momento nunca lo vas a recuperar. Y si está tu padre, con mayor razón, porque la iglesia sin ti, les digo, va a seguir funcionando igual. Pero ese momento no lo pierdas ni con tu padre ni con tu familia. Y a veces los líderes que son espabilados usan esto, ¿cierto?, para sus propias necesidades, y también hay un legalismo que reemplaza, ¿cierto?, el reposo de Dios por el comportamiento. Es decir, a veces somos tan legalistas por cumplir la ley de Dios que esto ya se convierte en un comportamiento más fariseo que en una actitud de servir a Dios y de vivir una vida en descanso en Él. Porque ¿qué hacían los fariseos? Ellos te pedían resultados, ¿cierto? Cuando ven, te acuerdas a los discípulos tomando espigas en el campo, dice, Señor, tus discípulos no se lavan las manos para comer. Esa era una costumbre que había, y era una costumbre de salud, porque todo el día tomaban ciertas cosas en el campo, trabajaban con la madera, lo que fuera con el barro, y tenías que lavarte las manos, y es normal. Pues imagino que ustedes se lavan las manos, imagino que no se bueno, no, yo creo que sí, pero es una cuestión de salud. Entonces, pero en aquel tiempo, el lavarse las manos lo habían hecho una cuestión de religión. ¿Qué hasta la diferencia? No, tenías que lavarte las manos porque los ancianos lo habían dicho, porque esto agradaba a Dios. No, yo me lavo las manos por una cuestión de salud. Y los discípulos y el Señor se habían lavado las manos otras veces, claro que sí. Por aquel tiempo lo usaron, ¿cierto?, como una cosa. Si te lavas las manos, vas a ganar punto delante del Señor. El Señor le dijo, no cambien las cosas, no es así. Y a veces los líderes, ¿cierto?, el maestro o el discipulador usa estas cosas como para poner, ¿cierto?, un estándar de puntaje espiritual. Cualquiera sea el caso, los resultados del abuso espiritual suelen ser los mismos. La persona queda con el peso de la culpa del juicio de la condena y confusa respecto a su valor y posiciones cristianas. El caso de mi hermano Casete, que hoy día pasa mucho con el dinero. Siembra al Señor, ¿cierto?, y te va a multiplicar a 100 por 1, estas cosas. Y si no funciona, tú eres el culpable. No soy yo que te mentí, ¿cierto?, sino que tú no has tenido fe. ¿Qué pasa con mi hermano? Queda con la culpa, ¿cierto? No agrada al Señor, no me ama, no tengo fe, y todas estas cosas. Y esto hoy día se usa mucho, se juega mucho con esto. Digamos
Y aparte que la persona queda confusa respecto a su valor y posición delante de Dios, me amará el Señor, soy salvo por Él, habré creído en Él, ¿cierto? Me aceptará el Señor, soy parte de la iglesia, por una cosa mal enfocada, ¿cierto? De un engaño de Él. En este caso de mal. Y dos cosas más, en esto del discipulado. Encomienda día a día al Señor el resultado de tu discipulado. No busques tú, no hagas la tarea del Espíritu Santo, que es un error que hacemos nosotros. A veces forzamos a la persona a cambiar, ¿cierto? Los vigilamos. No es el trabajo del Señor. Nuestra misión es transmitir a Cristo y ese trabajo lo hará el Espíritu Santo. Una vez escuché un comentario de un pastor que después que tenía reunión de jóvenes el día sábado, se iba a las discotecas a ver dónde andaban, si que sus discípulos habían andado por allí. ¿Ah? Pero resulta que, yo no sé si este es el testimonio, pero un día estaba ahí viendo a la gente y el Espíritu Santo le dice: ¿tú por qué estás haciendo mi trabajo? Siente que el Espíritu Santo le dice: ¿tú por qué estás haciendo mi trabajo? O sea, ¿no? A veces vigilamos a la gente como si fuera nuestra comunidad. Es verdad, ojalá nos gustaría que nuestros jóvenes estuvieran más con el Señor, ¿no? Pero también hay un trabajo que el Señor va haciendo lentamente en sus vidas. Y esos jóvenes y esa gente, ¿cierto? Un día el Señor los llamará y serán para su gloria y honra. También el Señor los va a poner en su lugar. Y nuestra única actitud está orando y encomendando día a día el resultado de su discipulado al Señor. No sé cuántas oraciones han puesto diariamente por sus ovejas, ¿no? Señor, que se convierta, perdón, si hay hermano de la iglesia, que se convierta a Roberto, sí, bien. Y que no quede por ti. ¿Qué significa? Provee todo lo necesario para que tu discípulo crezca en el Señor. ¿Qué significa esto, hermano? Todo lo que está a nuestro alcance, lo que hablaban de la paternidad responsable, todo lo que está a nuestro alcance, hermanos, sea posible. Si un día nuestros discípulos decide tomar otro camino, que jamás diga de nosotros, ¿cierto? Él no se la jugó por mí. Pero lo más seguro, el 100%, que si nosotros nos damos por ellos, ellos seguirán el camino del Señor. Bien, vamos, ¿qué nos indica este platito, cierto? Que llegó la hora de... Ya, pero también me interesa preguntas. ¿Alguna pregunta, alguna anotación, alguna duda, alguna crítica, alguna piedra que lanzar, algo que... No, pregunto, ¿cuál es por ejemplo, aquí dice, evita en tu discipulado toda actitud que demuestre una debilidad de carácter, ¿no? Y mi pregunta es, ¿se puede confundir la humildad con debilidad? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. El problema es que a veces nosotros, la gente puede confundir que somos, el hecho de ser humilde, puede creer que nosotros no tenemos carácter. O sea, la humildad es, digamos, por así decirlo, control de carácter, ¿no? Muy buena tu pregunta. A veces la gente puede creer que por el hecho de que somos humildes nos falta carácter, ¿no? Yo creo que en nuestras palabras, en la firmeza de nuestra actitud y convicciones, en la forma que les tratamos, ellos van a ver en nosotros carácter. Porque humildad o falta de humildad puede ser también pasar por sobre la persona, sobre su dignidad. Ellos también lo van a notar. Pero también en nuestra actitud, en la firmeza, en nuestra forma de ser, de vivir el Evangelio, también van a ver que no hay, digamos, falta de carácter, porque los discípulos también son muy espabilados, también nos van a poner a prueba indirectamente, ¿sabes tú, no? Ya sea por activo o por pasivo, nos van a poner a prueba el mundo, y ahí tendremos que demostrar firmeza de carácter. Y firmeza de carácter no significa, hermano, levantar la voz e imponer mi opinión. Firmeza de carácter es dar a conocer tus argumentos, ¿cierto? Con pausa, ¿cierto? Claramente, y mantenerte en ese lugar. Pero con la convicción profunda de que también está diciendo la verdad, ¿no? No sé si quedó clara la... Sí, perfecto. Y tengo otro. ¿Cuál es el termómetro para darnos cuenta cuando nos adoramos a nosotros mismos, digamos? O sea, cuando comenzamos a caer en esa adoración a nosotros, ¿no? A creernos más. ¿Cuál es el termómetro para medirnos, ¿no? Nosotros mismos? Yo igual la has respondido cuando me iba copiando, porque iba diciendo cuando empezamos a colgar unos títulos, digamos, que dejemos los cursos o todo eso, más o menos ya me quedó respondido. Comentaste de que empiezan a colgar los títulos por su
su currículum, digamos, y más o menos ahí como que empezás a... Más o menos me has respondido ahí más adelante. ¿Sabes tú cuándo se puede notar esto? Esto es una opinión, si alguien tiene otra también la puede dar, ¿no? Cuando tú empiezas a sentir un espíritu de competencia y quieres que todos los demás giren en torno a tus opiniones, ya ahí ya estás dando un paso hacia una especie de... Porque yo he visto gente, hermanos, ¿cierto?, dentro de la iglesia, que a veces quieren que todos giren en torno a su opinión. Mi opinión es la que vale, ¿me entiendes? Y las demás son medias opiniones. Ya ahí ya estamos dando un paso hacia de que yo soy la verdad absoluta y los demás, ¿cierto? Y aunque no veas en esta persona orgullo, pero su actitud ya te está demostrando algo, ¿me entiendes? Que está dando un paso hacia el lado oscuro de la fuerza, ¿no? Una cosa así. Pero esto nos va realmente dando una seña, ¿no? ¿Vale? Que hablamos de estas cosas, sabemos que casi en todas las iglesias existen personas que caen en la tentación de ser orgullosas espiritualmente. El problema es de qué manera, cómo combatir este orgullo espiritual. Es una muy buena pregunta, ¿no? ¿Cómo combatimos el orgullo espiritual de otras personas, ¿no? Yo generalmente cuando me veo este tipo de cosas y veo gente espiritual, yo no les consulto nada. ¿Me entiendes? Yo personalmente cuando veo a gente así, que me encuentro con gente así, yo no les consulto nada. Porque el hecho de consultarles les alimenta más su idolatría, ¿sabes tú, no? Personalmente lo hago yo, no sé cómo lo haréis vosotros. Pero cómo combatimos el orgullo espiritual, a veces es difícil, y es difícil todavía cuando estas personas tienen cierta autoridad en la iglesia también, ¿sabes tú, no? Es más difícil todavía. Pero lo importante, hermano, es que a ti no te vean haciendo eso. Lo importante es que a nosotros no nos vean haciendo ese tipo de cosas. Sabemos que lo primero lo que tenemos que orar para esta persona. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Pero también se nos presenta, se nos impone y vemos que a veces nos quedamos un poco bloqueados. Sí. No es fácil, no es algo fácil. Y además es el espíritu de este tiempo, hermano, lo que leíamos en 1 Timoteo. Hombres amadores recibimos el espíritu de este tiempo. Pero que nosotros, hermanos, no caigamos en eso, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Fernando, leía de Marco Aurelio, pero romano, una filosofía decía: no discutas con un superior porque puedes el riesgo de tener la razón. Lo podríamos llevar al día a día de muchas veces dentro de la vida cristiana. Decía que el emperador: no discutas con un superior, o en este caso no, ¿cuál es el riesgo de tener la razón? O sea, la palabra, por ejemplo, humildad, yo he puesto aquí un apunte: resignación, acostumbrarse o miserable. ¿Tú crees que ninguna de esas, cómo se podría realmente interpretar la palabra humildad dentro de los caminos así? Ser humilde, porque siempre se escucha: tú tienes que ser humilde, tienes que ser más humilde. No, porque yo soy humilde, pero vamos a ver, humildad. Pobreza tiene que ver con pobreza, tiene que ver con resignarse a lo que soy, a lo que tengo, o tiene que ver con ya... Tiene que ver con carácter, ¿sabes tú, no? Mira, buena pregunta, porque nosotros siempre hemos pensado en humildad en ser miserable o resignarse. Humildad bíblicamente, ¿sabes qué es humildad? Es control de carácter. Es control de carácter. Es decir, en un momento cuando la situación sea adversa, que la vamos a encontrar, no reaccionar, ¿cierto?, violentamente en contra de eso. Yo creo que, fíjate, un traductor de la Biblia dijo lo siguiente: cuando yo traduje los 4 evangelios, dice, lo que más me llamó fue, digamos, el carácter de Jesús, como él tenía un control sobre sí mismo. Y eso es humildad, o sea, control sobre sí mismo. Sabiendo mis fortalezas y mis debilidades, y hay un control sobre mí, ¿te das cuenta, no? Y eso es bíblicamente lo que es humildad. Fíjate que dice: el Señor fue el hombre más humilde de la tierra. Dice que Moisés fue el hombre más humilde de la tierra. Pero también tuvimos un momento de dar tu opinión, ¿cierto? Y enfadarte, teniendo controlada la situación, también es parte de la humildad. Moisés se enfada con el pueblo, ¿te acuerdas o no? Pero lo lleva hacia el Señor Jesús se enfada con los vendedores, pero nunca deseó el mal a nadie, ¿te das cuenta, no? Él
se controló y cuando tuvo que dar a conocer su opinión la dio, pero jamás buscó el mal de nadie. Y si tú te fijas, los milagros del Señor Jesús nunca hubo populismo, nunca hubieron efectos especiales, nunca trató, digamos, de agradar a la gente y de hacer un espectáculo para que lo vieran. Ahí lo vemos, ¿te das cuenta? Ahí vemos la humildad. Él actuó en consecuencia con el llamado que el Padre le había hecho y se sometió a eso y no se salió nunca más de él. Y eso tiene que ver con carácter. La pared blanqueada que veíamos delante. Mi carácter. Imagínate que las características de mi carácter sean esas piedras que están ahí. Pero en medio, ¿qué es lo que va soportando estas piedras? El Espíritu Santo, el poder de Cristo, la redención, ¿me entiendes? Por eso la pared que tenemos en nuestra vida es fuerte. No se me entiende la idea. Eso es humildad bíblicamente. No es ser miserable siendo resignado a la vida, no. Esperar en el Señor y saber que Él hará las cosas en su tiempo. ¿Algo más? ¿O ya tienen hambre? ¿No? ¿Estamos bien, no? Bien. ¿Qué os ha parecido la ponencia hasta el momento? A ver, alguna consulta. Os parece que no muy bien, a nadie le encantó. Bien, vamos a dejar hasta aquí, hermanos. Ahora llegó la hora de ir a comer, ¿cierto? Aquí descansamos, bueno, comemos hasta las 2 y nos quedan todavía 2 ponencias más que también son muy importantes. Tengo que despedir con una oración. Al disfrutar, dale un abrazo a tu hermano.